Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender a usar lo que son los estilos de capa. Vamos a comenzar con un archivo en blanco y bueno, los diferentes elementos que nosotros tengamos en nuestras capas les podemos dar un estilo de capa. Así que vamos a comenzar con una estrella. Recordamos que tenemos dos formas de utilizar estas herramientas. Una es el trazado y otra es la figura. En este caso lo hice como un trazado para que veamos cuál es la diferencia. Aquí solamente tengo un trazo y lo puedo ver en las capas que no tengo otro elemento más. Si lo hago como una figura, en el momento en que yo trazo y suelto, se me va a crear una nueva capa. A esta capa yo le puedo dar diferentes aspectos. Desde aquí yo le puedo cambiar el color, pero se lo cambio, digamos que de alguna forma liso, sencillo. Pero si yo quiero acceder a más opciones, le voy a dar doble clic a lo que es la capa, a la parte que está, digamos que sin nombre. Si yo le doy clic aquí, me va a acceder al nombre. Si yo le doy clic aquí, me va a acceder a otras cosas dependiendo de la capa que yo tenga, si es una figura, si es una fotografía o si es un vector traído de algún otro programa, me va a abrir otra cosa. Entonces, bueno, se lo tengo que dar aquí. Ya sea que se lo dé aquí o se lo puedo dar de este lado, que son que son estos, digamos que todas estas. Pero bueno, a mí me gusta más darle doble clic y así accedo a lo que es mis estilos de capa. Y como ven acá tengo muchos. En versiones posteriores tenemos aquí un pequeño más que indica que podamos ponerle más de un estilo de capas, más de un mismo estilo de capas. En este caso solamente puedo ponerle un bisel, un trazo, una sombra, etcétera. Pero en los otros casos le puedo dar, por ejemplo, dos sombras, o le puedo dar dos trazos, o le puedo dar algunos otros aspectos ya un poquito más, digamos que sumar los estilos de capa. En este caso vamos a hacerlo sencillo y vamos a ver, por ejemplo, un bisel. Un bisel es, digamos, ese pequeño grosor que existe en los elementos. Y bueno, aquí tengo varios, también voy a hacer un lado para que se vea. Y tenemos, digamos que, diferentes aspectos. Podemos suavizarlo, podemos dejarlo así, podemos que este es como da un aspecto como si estuviera hacia arriba, o aquí damos un aspecto como si fuera hacia abajo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el que va arriba, cuál es el que está abajo? Bueno, simplemente con la sombra. En este lado tengo lo que es mi sombra. Este punto me indica a dónde viene la luz. Y este que dice a usar luz global quiere decir que todas mis sombras y todas mis luces dentro de Photoshop van a ser del mismo ángulo. Si yo lo cambio en uno, se cambiará en otro. Si yo quiero que un elemento tenga distinto grado de luz o de sombra, bueno, entonces simplemente le voy a desactivar esta opción para tener, digamos que poder tener las sombras desde diferentes direcciones. Y bueno, aquí tengo lo que es mi contorno. Si nosotros vemos, aquí tenemos un contorno, así que podemos ir viendo qué es lo que hace cada uno y bueno, qué aspectos me da dentro de lo que es mi figura. Y tengo varios, incluso algunos dan como un aspecto un tanto metálico, así que por ejemplo aquí me gustó, así que se lo voy a dar. En este caso es bisel y relieve, pero yo le puedo dar, digamos que aparte, diferentes aspectos. Le puedo dar un contorno. Este contorno es la figura, digamos, el corte que va a ir aquí. Y así tengo, digamos que diferentes aspectos, es como si estuviera cortado con ese cuchillo.
Bueno, en este caso, bueno, yo le puedo dar el que yo guste, incluso si le doy clic aquí, bueno, puedo darle una figura aún más personalizada. Esa figura es como si yo tuviera este mismo corte en todo alrededor de mi estrella. Incluso puedo guardarlo si es que a lo mejor voy a utilizar esta misma curva en más de una figura, lo puedo guardar. Y también le puedo dar una textura. Esta textura viene por default en Photoshop. En algunos casos tenemos más texturas. Por ejemplo, esta textura yo se la coloqué después, me parece que esta también. Y después vamos a aprender cómo guardar texturas dentro de Photoshop. Pero bueno, en este caso pues no la necesito, así que simplemente la voy a dejar así. También le puedo colocar un trazo. El trazo es el contorno que yo le ponga a mi figura. Por default siempre me viene 4 píxeles en color negro. Pero bueno, sin embargo yo se lo puedo hacer más grande. Se lo puedo colocar tanto en exterior como en interior como en el centro. Puedo colocarle algún modo de fusión especial, que estos también ya los habíamos visto. Bueno, aquí como tengo fondo blanco, bueno, no se nota. Y le puedo colocar un degradado o incluso un motivo es una textura. Entonces, bueno, aquí le voy a colocar un degradado. Para acceder a los degradados, digamos que si le doy clic en este flecha me da los degradados ya guardados. Tengo algunos por default, algunos que se pueden guardar. Y si quiero acceder a más opciones, entonces le voy a dar clic en la barra de colores, en la barra de degradados, y ahí voy a acceder a otros colores más. Para sumar un color simplemente voy a irle dando clic a lo largo de la barra y puedo sumar la cantidad que yo quiera de colores. Para quitarlos simplemente los voy a jalar hacia abajo. La parte de abajo me da los colores y la parte de arriba me da la opacidad. ¿Qué es la opacidad? El que estén más transparentes o menos transparentes. En este caso tengo una opacidad del 100%. Quiere decir que está completamente sin transparencia. Vamos a colocarle una transparencia en medio para que veamos la diferencia. Incluso podemos ver la textura cuadriculada que significa que mi degradado va a tener una parte transparente. En este caso me lo da al contrario por el modo de fusión que yo ya le había colocado antes. En este caso le voy a colocar normal. Ya tengo una parte transparente, solo que no se nota porque en el fondo es blanco. Puedo colocarle también una sombra interior o un resplandor interior, un satinado, una superposición de colores, una superposición de degradados, una superposición de motivos, resplandor exterior y sombra paralela. En este caso, bueno, vamos a ver lo que es la sombra paralela. La sombra paralela es la sombra normal que conocemos. Y aquí tenemos lo que es la sombra. Por default siempre me pone multiplicar. Si yo quisiera una sombra clara, tendría que dejarla normal o en algún otro modo de fusión que me convenga. Yo por lo regular ocupo o normal si es muy clara, por ejemplo blanca o amarilla, o si es oscura como a lo mejor un azul marino, un negro, un café, entonces la dejo en multiplicar. Esto me va a dar mi opacidad. La voy a hacer un poco más grande y un poco con más distancia para que la podamos ver. Ahí tenemos nuestra sombra. Tenemos menos opacidad, es decir, como más
Y bueno, podemos darle la distancia, que digamos que es la lejanía con la que se encuentra mi objeto de mi sombra. Podemos darle una extensión, que es decir, se vuelve con menos degradado en el exterior. Y podemos darle un tamaño. Aquí yo le puedo cambiar el color. Quizás quiera yo un tono café, así que vamos a colocarle un tono café. Y aquí también tenemos los mismos contornos que podemos ver en prácticamente todos los estilos de fusión. Así que puedo darle este. Y bueno, aquí tengo diferentes estilos. Ok, me voy a quedar con este. Y bueno, lo voy a hacer a un lado. Voy a acercar un poco más lo que es mi sombra. Yo aquí lo puedo editar igual dándole doble clic. Y voy a editarle lo que es la distancia. Y la voy a hacer un poquito más cerca. Si yo tuviera otro elemento, por ejemplo, un pentágono, y quisiera yo darle los mismos aspectos, y a lo mejor son demasiados, como en este caso que le puse contorno, le puse trazo, le puse bisel, le puse sombra, etcétera. Entonces simplemente voy a irme aquí a mi polígono 1, que es mi estrella, le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar estilos de capa, y aquí le voy a dar clic derecho, pegar estilos de capa, y automáticamente me copia todos los estilos de capa que yo tenga en la estrella. A veces tenemos un gran espacio dentro de lo que son las capas, entonces lo que podemos hacer para ocultarlos es simplemente darle clic en esta flechita. Entonces simplemente se ocultan, ahí siguen. Si yo los quiero, incluso lo puedo sacar. Incluso así mismo puedo irle cubriendo alguno que en este momento no necesite. Por ejemplo, acá le voy a ocultar la sombra, o puedo ocultar el trazo, o puedo ocultar el diseño, o incluso todos. Si yo los quisiera eliminar, bueno, simplemente tomo esta donde dice FX y lo echo a la basura, y automáticamente se eliminan todos mis efectos, pues mis estilos de capa. Bien, vamos a crear otro elemento, pero para ver los demás estilos de capa. En este caso vamos a ver un cuadro con puntas redondeadas. Recordemos que esto siempre se maneja en píxeles. Yo tengo aquí que son de radio 60 píxeles. Si yo quisiera cambiarlos, bueno, se lo tendría que cambiar aquí, por ejemplo, 80, y me haría un elemento aún más redondeado. Si yo quiero un más, tal vez puedo darle 200 y me da un elemento aún más redondeado. Bien, me voy a quedar con este y vamos a ver los demás. Tenemos la sombra interior, que lo que hace es que me va a dar un efecto como si estuviera calado, como si estuviera recortado dentro de la hoja. Puedo darle un satinado, que es como un cierto brillo, por así decirlo. Ahí tenemos como ese como brillito. Tenemos la superposición de colores, que como su nombre lo indica me va a poner un color encima. Por ejemplo, en este caso voy a poner un amarillo, y en la mayoría de los casos le puedo dar una opacidad.
Con esta se va a ver el color de fondo que tengo de manera original. De manera original tengo este verde. Si yo le coloco mi modo de fusión, digo, mi color de superposición de colores en un amarillo y le doy la opacidad al 100%, se va a ver ese amarillo. Pero si yo le voy bajando, se va a ir transparentando hasta verse el color de fondo. Incluso aquí tengo los modos de fusión que puedo irle cambiando hasta encontrar a lo mejor uno que me convenga. La diferencia por lo regular lo que va a hacer es que me va a poner el color contrario. Bien, ahora vamos a ver lo que es no, mejor vamos a crear otra figura. Bien, voy a crear otra figura. Igual ya saben, la puedo tomar y la puedo copiar. Y a esta figura pues obviamente le voy a eliminar todos mis estilos de capa. Y le voy a poner los que me faltan. Vamos a cambiarle de color y lo vamos a poner más clarito para poderle poner, digamos de una forma más que se vea mejor, lo que es el resplandor interior. El resplandor interior es una especie como de sombra. Por default yo tengo trama, pero le puedo dar normal y le puedo ir cambiando, ¿sí? La opacidad. Tengo mayor, menor medida, que esté al centro, que esté al borde, digamos que al contrario. Y bueno, aquí tenemos otras opciones, preciso, más suavizado. Y lo mismo, los diferentes contornos que nosotros podemos tener dentro de lo que es nuestro resplandor. Tenemos también un resplandor exterior. Igual está en trama, pero ya vimos que no se nota, así que vamos a darle normal. Y vamos a aumentarle el tamaño. Podemos darle un resplandor y una sombra. Aquí, por ejemplo, sí le podemos dar un degradado. Ok, igualmente mis degradados se van a ver igual que los que cuando vimos lo que son los contornos. Entonces igual a clic y me accede a lo que son los demás degradados ya guardados, o puedo yo colocar alguno que personalizar. Por ejemplo, le voy a dar como un aspecto dorado. E igualmente puedo darle una opacidad. Incluso puedo darle una escala. Voy a crear uno más. Y a este le voy a dar simplemente doble clic, porque en lugar de ponerle degradado le voy a poner un motivo. Simplemente aquí lo que hago es digamos que quito la palomita en degradado y voy a colocarla en motivo. El motivo, como ya les había comentado, son todas las texturas que tenemos guardadas en Photoshop. En algunas versiones tenemos muchas más, en otras no. Entonces esta fue una que yo tomé de una imagen, así que bueno, se la voy a colocar para que tenga una textura como de un metal. Y esos son los estilos de fusión
Y ahora vamos a ver las... Y bueno, para eso vamos a abrir un nuevo archivo. Bien, en este caso ya hemos visto algunas partes del texto, como el texto artístico, que es dándole un clic, o tenemos el texto de párrafo, que es con un clic sostenido, nos abre un área donde nosotros podemos escribir. La diferencia obviamente es que en el texto artístico puedo escribir y bueno, se ve todo en una sola línea. Y en el texto de párrafo, una vez que se acaba el espacio, bueno, voy a escribir abajo. Pero también tenemos otras formas. Tenemos el texto en vertical, que yo lo voy a hacer como su nombre lo indica, en vertical. Incluso puedo hacerlo también como texto de párrafo, solamente que lo voy a leer de derecha a izquierda. Y bueno, se ve bastante raro, solo que digamos que es así como lo maneja Photoshop. Pero no nada más esas opciones de texto tenemos otras más. Y bueno, tenemos otras opciones más, que son ponerlas dentro de un elemento o colocarlas alrededor de un trazo. Entonces vamos a ver las dos. Entonces en este caso tiene que estar como trazado y voy a crear una curva. Aquí tengo mi curva y voy a elegir lo que sería mi texto normal. En el momento en que yo me acerco, este digamos que es el puntero cuando yo tengo la herramienta de texto, pero si yo me acerco a la línea, cambia completamente el puntero y se hace con una forma de como de una ondita. Y ahí, bueno, podemos empezar a escribir. En la parte donde yo comienzo es donde va a aparecer mi texto, así que en eso tengo que tener mucho cuidado. Vamos a colocar el texto hacia alineado hacia la izquierda y voy a darle clic a mi figura. Esa es una forma, puedo yo darle la curvatura que yo quiera. Y aquí tengo otras opciones. Bueno, obviamente aquí tengo la orientación de mi texto, que es si lo quiero horizontal o vertical. Tengo el puntaje de mi tipografía. Tengo aquí otros efectos que casi no se notan, pero si ustedes se acercan pueden ver que cambia ligeramente. Tengo la orientación, que eso ya lo había visto, el color. Tengo otras opciones aquí, que es la de deformar texto. Tengo aquí algunas opciones ya prediseñadas. En arco, arco inferior, arco superior, bandera, ojo de pez. Ojo de pez es que al centro me hace algo un poco más grande. Torcer. Y bueno, obviamente aquí puedo ir yo cambiando. Y tengo la otra opción, es que mi texto esté dentro
Y para esto voy a crear una figura cerrada. En este caso voy a tomar las que ya tengo, por ejemplo un polígono, y le voy a dar ya sea forma o trazado, cualquiera de las dos me funciona. En este caso lo voy a elegir como trazado porque no quiero que tenga ningún relleno, así que voy a trazar. Igualmente voy a tener mi herramienta de texto y va a ser diferente. Si se acuerdan, cuando acercábamos nuestro puntero a nuestra curva, veíamos como una pequeña curvita. Ahora si lo acercamos a una figura cerrada, me va a aparecer un circulito. Entonces simplemente le voy a dar clic. Y ahí puedo empezar a escribir. Obviamente mi tipografía está muy grande. Voy a cambiarle el interlineado porque está demasiado grande y no se puede apreciar todo como tenemos el texto. Un texto X, nada más para poderlo ejemplificar. Si nosotros nos fijamos en la parte de arriba, cuando nosotros hicimos el trazo, ya no vemos el trazo, y en el segundo caso va a ser exactamente igual. Si yo lo elimino, simplemente se me va a ver la figura. Obviamente aquí la veo más del lado izquierdo, porque obviamente mi texto está hacia el lado izquierdo, y aquí se puede apreciar la figura que yo ya hice. Y obviamente en cada una de las capas que yo tenga también le puedo dar lo que son los estilos de capa. Le puedo dar una sombra, le puedo dar un degradado, y todos los estilos que yo tenga. En este caso la línea es muy delgada, por lo que algunos no se verían tan bien, como el bisel, por ejemplo. Podemos ponerle un trazo, más delgado o más grueso. Y bueno, así es como nosotros podemos manejar las otras opciones de texto y los estilos de capa que se pueden colocar en cualquier elemento, incluso en una fotografía. Por ejemplo, yo a este elemento también le puedo colocar mis estilos de capa, que obviamente se van a colocar encima de mi imagen. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un degradado, lo va a tapar completamente. Sin embargo, puedo yo elegir que aquí sea también a lo mejor negro, pero que tenga una opacidad del 0%. Y entonces me va a crear un degradado de esa forma. Incluso acá mismo le puedo dar una opacidad. Y le puedo dar una sombra. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos varias sombras. Si se fijan, si yo le cambio la sombra de orientación, como estoy usando luz global, se va a cambiar también en lo que es mi texto. ¿Okay? Vimos que se cambió la sombra tanto de la imagen como la sombra del texto. Si yo quisiera que fueran distintas, simplemente le voy a dar clic y puedo utilizar cualquier otra orientación de sombra y no me va a afectar otros elementos. Aunque lo ideal pues siempre es tener el mismo.
bueno, hasta acá ya terminamos con los que son estilos de capa que se pueden colocar en cualquier elemento, en una fotografía, en un vector, en una tipografía y en todos los elementos que nosotros tengamos como capas.